Buen día, mi nombre es Anmari Suárez. Principalmente, este trabajo nos ofrece un análisis entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitadas, reguladas por el Código de Comercio venezolano, para lo cual se hizo un estudio exhaustivo con base en las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, documentos, jurisprudencia nacional y producciones literarias, todas estas relacionadas con las sociedades mercantiles a fin de determinar mediante la utilización del método comparativo sus aspectos coincidentes y diferenciales, partiendo de 10 cuadros referidos a sus elementos característicos como lo son la firma, el capital social, la responsabilidad de los socios, la forma de constitución, los administradores, el comisario, las asambleas, la reserva legal, la disolución y la liquidación, cuyo contrato otorga una visión precisa al estudio de tales sociedades. Se concluyó que ambas sociedades mantienen características y regulaciones comunes, permitiendo catalogar a la SRL como una sociedad de capital, y dentro de aquellas en las cuales existen variación, el principal gen diferenciador se encuentra en la forma del capital. Igualmente también se estableció que la CA goza de una organización bien determinada por el legislador mercantil, por cuanto posee 3 órganos claramente definidos: un órgano de decisión denominado asambleas, uno de gestión representado por los administradores y un órgano de control expresado en el comisario. En la SRL no ocurre así, pues la existencia del órgano de decisión depende de la voluntad de los socios y del órgano de control del monto del capital social, razón por la cual en la práctica se pudiera encontrar alguna con estructura social incompleta o en sus estatutos sociales. Las sociedades anónimas se constituyen en formas sucesivas y en forma simultánea. En la modalidad de constitución de una sociedad anónima consistente en recabar del público la suscripción y desembolso de las acciones correspondientes. De ahí el nombre con que también se le conoce de fundación por suscripción pública o simplemente fundación por suscripción. Al poner las acciones creadas a disposición del público, se realizan actos complementarios que suelen asumir algún intermediario financiero. Por todo ello, se le denomina también fundación financiera. En todo caso, es un sistema fundacional que se utiliza poco y en general para constituir grandes compañías que precisan de un capital cuantioso. Las normas que regulan esta clase de fundación se aplican siempre que, antes de otorgarse la escritura de constitución, se haga una promoción pública de la suscripción de sus acciones. El proceso fundacional se inicia presentando un proyecto de emisión de acciones al mercado de valores y, tras la publicación del correspondiente programa fundacional y suscripción pública de acciones, culmina con la celebración de la Junta Constituyente, otorgamiento de la escritura de constitución o inscripción registral. En cambio, la simultánea es aquella en la que uno o varios fundadores constituyen una sociedad anónima con un capital inicial determinado, totalmente suscrito y desembolsado. Es por ello en una cuarta parte como mínimo en su voluntad, y son sus aportaciones las que crean la sociedad. Otorgada la escritura, procede de inmediato el pago de la liquidación fiscal pertinente y la inscripción para consumar el proceso. En cuanto al contenido del documento constitutivo de una sociedad anónima, este documento de carácter obligatorio determinado para lograr establecer de forma legal la formación de una organización o sociedad empresarial cuenta como parámetros que se consideran fundamentalmente para su elaboración, de donde se estipulan todos los aspectos generales de la empresa. Entre los parámetros que se consideran básicos a establecer en el acta constitutiva podemos encontrar lo siguiente: razón o denominación social, tipo de empresa, objeto de la empresa, duración de la empresa o sociedad, administración de la empresa, así como los nombres, domicilios, nacionalidades de las partes que están implicadas y constituyen la sociedad. Todo lo anterior sin importar si la organización es sin fines de lucro o una organización no gubernamental, comercial, empresarial, de trabajo, cooperativo, o si es una asociación también deportiva o cualquier tipo de empresa. Esta acta constitutiva debe tenerse en cuenta para elaborar de forma legal la piedra angular de todo negocio. Una vez establecida la empresa y todo lo que llevará el acta constitutiva, deberán acudir con un notario o corredor público para que se legalice, y con el objetivo de obtener un permiso de constitución de una sociedad. ¿Cómo se divide el capital de una sociedad anónima?
Este debe tener un mínimo de 2 socios y que cada uno de ellos tenga al menos una acción. El capital social se divide en todas las acciones. La responsabilidad de los socios o accionistas se limita al pago de sus acciones. Es obligatorio también reservar el 5% de las utilidades anuales hasta que se llegue al 20% del capital social fijo. También los accionistas no responden con su patrimonio personal, sino únicamente con el capital aportado. En cuanto a los requisitos para la designación de los comisarios y sus funciones. Para ejercer la función de comisario se requiere ser licenciado en administración, economista o contador público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciado en Administración. En cuanto a las funciones del comisario, en el artículo 4 encontramos que son funciones del comisario de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código de Comercio la siguiente. La de inspección y vigilancia sobre la gestión administrativa de las sociedades, las operaciones económicas y financieras de la sociedad, el cumplimiento por parte de los administradores de las sociedades de los deberes que nos impone la ley, o sea, en el documento constitutivo y los estatutos. También ejercer las acciones de responsabilidad por el incumplimiento de las atribuciones de los administradores de la sociedad. Entre ellos está también actuar como órgano receptor de las denuncias de los accionistas o de socios sobre los hechos o omisiones de los administradores que pudieran haber ocasionado daños al patrimonio de la sociedad o que crean censurable. Actuar como órgano especial con facultades para convocar asamblea. Y también encontramos que del carácter informativo, asistir a las asambleas generales de accionistas o de socios ordinarias o extraordinarias con derecho a voz, presentar su informe anual a la asamblea de accionistas o de socios. ¿Cuáles serían las condiciones para el otorgamiento de la verificación de cumplimiento en las asociaciones cooperativas? Para comenzar con el proceso de certificación, el Instituto recibe la consulta de las organizaciones que estén interesadas en dicho proceso. Se realiza, si es necesario, reuniones con las entidades para informar sobre dicho proceso, además de que imparte información referida con esta actividad y otros cursos que complementan y relacionan todo el proceso de implantación, seguimiento, auditoría y certificación. En cuanto a la solicitud y estudio de la documentación, la organización que decida obtener el reconocimiento externo deberá enviar un impreso de solicitud de certificación e informar al instituto sobre su sistema de gestión y sobre el alcance dicho del sistema. Además, presentará datos referidos a su organización como el número de trabajadores, número de sedes, las actividades que se realizan, el tipo de proyectos que desarrolla, entre otros. Con toda esta información y la documentación aportada, la Secretaría Técnica analiza la solicitud y le comunica la aceptación de su solicitud y comienza el proceso de certificación. Luego nos vamos a la vista previa, que una vez que la Secretaría Técnica tenga la conformidad del cliente al plan de visita informal al auditor y éste realiza una actividad en las instalaciones de la organización que se solicita la certificación. En esta visita se auditan la documentación del sistema de gestión. Se evalúa la ubicación y las condiciones de las instalaciones, se intercambia información con el personal, se intercambia información sobre el grado de comprensión de los requisitos de la norma, se recopila información sobre el alcance de la certificación y se prepara el plan de auditoría. Luego vamos a la auditoría de certificación, en donde el objetivo de esta fase es realizar la auditoría y certificar que el sistema implantado por la organización solicitante satisfaga los requisitos recogidos en la norma. Para realizar esta auditoría, primero se planifica, se ejecuta, se elabora un informe de auditoría y finalmente se cierra dicha auditoría. Luego continuamos con la revisión del certificado, que esta fase no se realiza durante la primera vez que una organización solicita la certificación. Esta fase es la que se conoce por auditoría de seguimiento, que se realiza un año después de haber obtenido el certificado. Luego encontramos la auditoría de renovación del certificado, en donde esta fase, al igual que la fase número 4, no se realiza durante la primera vez que se solicita. Se realiza transcurrido 3 años tras la obtención del certificado.